junto a esos temas intrascendentes a los que ustedes hacen referencia una y otra vez, por desgracia, a lo largo a medida que la legislatura ha ido avanzando, ha ido cobrando protagonismo el tema del euskera. Un tesoro lingüístico, una joya viva, de origen probablemente prehistórico, sin parangón ni parentesco con el resto de lenguas europeas, presente aquí antes que el propio indoeuropeo, antecedente del latín y del griego, una seña de identidad navarra y pamplonesa, tengo que decir también de primer orden, probablemente nuestra seña de identidad más genuina, propia, exclusiva, antigua e irrepetible. Todo eso. Y desde luego, la manifestación que montaron ustedes hace 4 días, el 2 de junio concretamente, en la que se supone que hablaban o que se manifestaban en contra de la imposición del euskera, es algo, créanme, y se lo digo además con el tono en que estoy diciendo las cosas, pues intento por lo menos no ser demasiado brusco en el tono, pero es algo que debería avergonzarles, porque pasar a la historia de esta ciudad como los detractores del euskera a principios del siglo XXI es, desde luego, como poco vergonzoso.